Gran saludo, Dios bendiga a nuestros apóstoles, Mario Tomás Barahona y María Elena Barahona. Dios los esté bendiciendo. No hay autoridad que esté sujeta a autoridad. Si usted no se sujeta a autoridad, usted no tiene autoridad ni con su familia, ni con sus hijos, ni con nadie. Amén. Entonces, por eso cada uno de nosotros debemos estar sujetos a autoridad. Amén. Amén. Para que esa palabra acontezca en nuestras vidas. Dice, yo no sé por qué los chicos no me hacen caso. Una de las causas es eso. No estamos sujetos a autoridad. Entonces, cuando nuestros hijos nos ven que somos un poco rebeldones, que no nos sujetamos a nadie, ellos están mirando nuestro vivir y nuestra forma de hacer las cosas y de hablar, y ellos la incorporan en su mente. Amén. Y así viven. Por eso es que a nosotros nos conviene siempre ser humildes, ser sumisos a las autoridades, para que nuestros hijos aprendan de nosotros. Amén. Para que la generación que viene sea 3 veces mejor que la nuestra. Amén. Nosotros tenemos que mejorar las generaciones. Amén. Y hay algo que yo quiero que prestemos mucha atención en esta noche. Porque el grupo de estudiantes que tenemos en la iglesia, ellos saben de lo que nosotros hablamos con el pastor. Pero hay personas que son nuevas, o hay personas que todavía no están estudiando. ¿Se escucha ahí bien, hijo? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces muchas veces tenemos un dialecto, una forma de hablar, y no entienden lo que nosotros decimos y por qué decimos lo que decimos. Entonces yo quiero traer un poquito de luz. Cuando decimos ministerio apostólico, profético, ¿qué diferencia hay con esto? ¿Qué diferencia hay con lo otro? El ministerio apostólico profético predica la doctrina de los apóstoles que está en la Biblia, la que Pablo nos mandó a predicar, ¿sí o no? Amén. Y la de los profetas, porque así dice el Señor, que son los profetas los que van a comunicar la voluntad del Padre a su pueblo. Entonces, y también hay una palabra, no es exactamente el mensaje, pero yo quiero que nos entendamos, que todo espíritu de error y de confusión desaparezca de nuestras mentes y Dios traiga claridad. Amén. Entonces nosotros siempre hablábamos, y el pastor aquí se dirigía y decía revelación. Y suena re bonita esta palabra, pero no sabemos lo que significa. Entonces, yo me tomé trabajo de buscar en la Biblia y un pasaje que pudiera justificar esta palabra. Revelación, escuche la iglesia, dice, el término revelación aparece frecuentemente. Esto es a través de, no es un diccionario bíblico. O sea, me está diciendo que los diccionarios seculares también conocen esta palabra. Entonces yo no puedo entender cómo el pueblo de Dios no la conozca. ¿Dónde es que la ocultamos? ¿Por qué? Porque la revelación permite que nosotros quedemos expuestos públicamente sin caretas. Entonces es una palabra que, si bien es una palabra que se usa mucho en el manto apostólico, es una palabra peligrosa. Entonces, dice, aparece frecuentemente en el contexto religioso y místico para referirse al acceso a una verdad, ¿me sigue? A una verdad secreta. O sea que por muchos años el Evangelio de Jesucristo y la doctrina de los apóstoles ha tenido verdades secretas que los ministros no han querido revelar, porque cuando las revelan pierden poder y se lo entregan al Espíritu Santo. Wow, no sé si entienden lo que les estoy diciendo. Entonces, dice, a una verdad secreta u oculta, frecuentemente manifestada a algunos individuos. O sea, esta revelación no la tienen todos, sino a algunos individuos se les es revelada para que ellos la puedan comunicar a esta verdad que está secreta y está oculta. Dice, por una entidad sobrenatural. Así dicen los que no conocen los términos bíblicos. Una entidad sobrenatural y descomunal. Los paganos, ellos consideran que la revelación que nosotros recibimos de las Escrituras es descomunal. Amén.
Pero ¿qué hacemos nosotros? La cuestionamos. Ya Él sea la gloria. Amén. Amén. Entonces, ¿qué significa revelación? Lo vuelvo a... Me parece que ¿se escucha bien o estoy haciendo fuerza? No, se escucha bien. Se escucha bien. Revelación. Es el término revelación, aparece frecuentemente en el contexto religioso y místico para referirse al acceso a una verdad secreta u oculta. ¿Qué es lo que hace la revelación? Te saca una verdad, no es otra cosa. El diccionario es muy claro, una verdad. Amén. Una verdad que está oculta, pastor, le están haciendo señas. Dice, y secreta. Entonces, ¿qué es lo que hace la revelación? La revelación no te predica un nuevo evangelio. La revelación te predica la verdad del evangelio. Amén. Que está oculta por los ministros, que está guardada en secreto por los ministros, porque esta revelación, ¿qué hace? Te hace libre. Te hace libre para que venga Paola y haga lo que hizo hoy. Si yo fuera otro ministro y dice, Paola, ¿qué hace? ¿Me está quitando el puesto? Claro, que es ubicada. ¿Sí o no? Pero la voluntad del Padre, hermano, es la siguiente, de que su palabra sea predicada hasta los confines de la tierra. A la palabra nosotros no le podemos poner murallas, no le podemos poner topes y límites, porque la palabra tiene que correr. La revelación te hace libre. La revelación toma una verdad que algunos escondieron y la dejaron secreta. Pero no es un nuevo evangelio, es la verdad del evangelio, ¿sí o no? Gloria a Dios. Y estoy intrigado, ¿viste? No sé qué pasa allá atrás. ¿Está todo en orden? Amén. Gloria a Dios. Entonces, porque cuando se empieza a predicar la verdad, hay un mover espiritual de demonios, ¿viste? Ángeles caídos, que están intentando de que de ninguna manera la verdad sea expuesta. Entonces es por eso que yo tengo, así llamé mujeres que están orando por mí, ¿cierto? Amén. Aleluya, aleluya. Sí, dice, viste, están respirando el pajarito, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Entonces, y dice, frecuentemente manifestada a algunos individuos por una entidad sobrenatural. ¿Cuál será esa entidad sobrenatural para los cristianos? El Espíritu Santo. Amén. Y descomunal. O sea que para la gente sin Dios, la revelación que tienen los hijos de Dios, que lo que es sobrenatural y descomunal. Amén. Dice, ¿cómo sabe? ¿Quién le dijo? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba. Entonces dice, bueno, este es un concepto de lo que es la revelación. Pero, ¿cuál es el fundamento bíblico? La encontramos, por ejemplo, en el mensaje de la iglesia de Pérgamo. Dice en el versículo 16, dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿qué tiene que decir usted? Estoy oyendo. Amén. Al que venciere, ¿qué dice? Repita conmigo para ver si está aquí o se Al que fue. venciere. Al que venciere, o sea, hay una cláusula. Hay un requisito. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Amén. Al que venciere, daré de comer del maná escondido. O sea, que cuando nosotros vencemos, el Señor nos da respuestas espirituales, verdades espirituales que han sido ocultas para algunos, pero para nosotros se nos es revelado. ¿Por qué? Porque hemos vencido. En la iglesia de Pérgamo, lo que habían vencido
Es la mentira, la falsedad y la hipocresía de aquellos que se decían ser y no eran. En la iglesia de Pérgamo lo que se había vencido realmente era que de ninguna manera los de la iglesia de Pérgamo, que es una condición espiritual que está en nosotros, más allá de que las iglesias de Pérgamo son literales, ¿qué pasa con eso? Dice, es una condición, dice, yo vencí, ¿pero qué vencí? Que por más que vinieran a mí a decirme, usted está equivocada. Eso no dice la Biblia. Usted me está predicando un nuevo evangelio. Usted no es de Dios. Usted esto y lo otro. Eso no dicen las escrituras. ¿Sabe lo que a mí me dice el Señor? Que por haber vencido, por haber permanecido y por haberme quedado con lo que recibí del Espíritu Santo, dice que Él me da un maná que está escondido. Eso es revelación. Eso es revelación. ¿Qué es lo que vencí? Vencí toda la difamación, vencí todas las calumnias, vencí el agravio, vencí la desacreditación, vencí muchas cosas que vinieron hacia mí para que yo doblegara y ¿sabe qué? Perdiera mi fe. He vencido todas esas cosas de tal manera que dice, yo te voy a entregar un regalito. Amén. ¿Cuál es el regalito que te entrega? La revelación. Amén. El maná que está escondido. Amén. Y eso Dios se lo da a aquellos que han vencido en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces el Señor dice, hay un requisito, tenés que vencer, tenés que permanecer. Aquellos que vinieron sobre tu vida, ¿para qué? Para desanimarte, para decir, ¿sabes qué? Es hora de que te retires. Para aquellos que han venido sobre tu vida de decir, no, ¿cómo podés predicar el evangelio en esas condiciones? Porque son fariseos hipócritas y falsos que en ningún momento ellos tuvieron la revelación del Espíritu Santo y se pusieron en el lugar de jueces. ¿Por qué? Porque Dios no es juez, Jesús no es juez, Dios es juez. Y el que vino acá a salvar el mundo fue Jesús. Amén. Y Jesús dijo muy clarito, yo no he venido a condenar al mundo, sino a traerle vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! ¡Santo, santo, santo! ¡Aleluya! Yo quiero estar tranquila. No me quiero... tranquila quiero estar, en el nombre de Jesús. Amén. Pero usted entiende por qué se habla lo que se habla. ¿Por qué hablamos de revelación? La revelación es aquello que te permite ser libre, traer. La revelación es lo que le pasó a Job. De oídas te había oído. Pero ahora, ¿qué pasa? Mis ojos te ven. Amén. Eso es revelación. Cuando la palabra se incorpora en nuestros corazones. ¿Y qué pasa? Hay un cambio de vida, hay una transformación en la persona. Por eso es que necesitamos la revelación. Pero Dios la entrega solamente a algunos que ya tienen por costumbre vencer. Amén. Amén. Y tener por costumbre vencer, ¿qué significa? Que todos los días libramos una batalla. Amén. Pero hemos vencido y estamos firmes. Y mañana el Señor te permite otra batalla más. Le ganás a Satanás y el Señor dice, te doy un regalo. El maná escondido. ¡Aleluya! ¡Santo, santo! Gracias, Jesús. Ahora vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 14. Mi alma te alaba. Miren qué tremendo, qué terrible lo que está pasando en el 2021 con la iglesia de Jesucristo. Dios nos está llevando a volver a la cruz. Dios nos está llevando a volver a poner a Jesús en los púlpitos. Qué terrible, ¿no? Qué flagelo. Años y años dándole la gloria a los hombres más que a Dios. Dios no se agradó de estas cosas y en el 2021 el Señor ha dicho a las iglesias, es necesario que yo vuelva a los púlpitos. Aleluya. Entonces en Lucas capítulo 14, versículo 25, vamos a hablar del Señor. Aleluya. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dice, grandes multitudes iban con él. ¿De quién está haciendo referencia?
Cristo. De Jesús, de Cristo. Y volviéndose les dijo, está mirando para adelante y está escuchando lo que dicen atrás. ¿Por qué? Porque Jesús tenía la capacidad de leer los pensamientos. Y Dios hoy te va a leer los pensamientos. Así que entregáselo lo que más pueda al Señor para que no sea revelado a los profetas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dice, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, ¿cómo podía decir Jesucristo esto si lo estaba siguiendo una tremenda multitud? Si a él lo seguían, dice, una gran multitud. ¿Por qué Jesús le dice, si alguno quiere venir en pos de mí? O sea que no lo estaban siguiendo a él, estaban siguiendo lo que él les daba. Amén. Y los que siguen lo que Jesús le da, así como empiezan, se van. Porque ¿qué tenemos que hacer nosotros los ministros de Dios? Llevarlo a usted a Cristo, a que usted le ame a Él por lo que Él es, no por lo que Él le da. Porque el apóstol Pablo dijo, yo he aprendido a vivir en todo momento. O sea, si no tenés un 0 kilómetros ahí, no vas a venir a la iglesia. Si no tenés, claro, santo, tengo que mostrar quién soy yo, no quién es Cristo en tu vida. Santo, mi alma te alaba. Aleluya, dice acá una desesperanza, aleluya. Santo, qué terrible, es terrible. Dice, si alguno viene a mí, la gente lo seguía, grandes multitudes, lo estaban siguiendo. Y si alguno viene a mí, dice Jesús, o sea, Jesús estaba delatándolo. Ustedes no vienen a mí por mí, están viniendo a mí por lo que yo ofrezco. Y eso se tiene que acabar en la iglesia de Jesucristo. Usted tiene que aprender a caminar a la iglesia con plata, sin plata. Usted tiene que aprender a llegar a la iglesia en el nombre de Jesús, enfermo, hambriento. Usted tiene que llegar a la casa de Dios para demostrarle a sus hijos que usted es un verdadero cristiano. Eso se tiene que acabar. Ahora, ¿qué pasa? Queremos que yo soy una mensajera del mensaje de la prosperidad. Y ese mensaje lo conozco así porque Dios me sacó de la indigencia y yo les puedo hablar lo que Dios prospera. Pero a mí la prosperidad no fue aquello que a mí me llevó a Cristo. A mí a Cristo me llevó Él. Yo no fui por los panes y los peces de Cristo. Fue porque si Cristo a mí no hacía algo conmigo, yo me iba a terminar suicidando. Y tenía 7 niñitos que cuidar. Y esos hijos a mí no me daban la esperanza que yo necesitaba para seguir viviendo. Entonces yo fui por Él y Él me mantuvo en sus caminos. Entonces es necesario que nosotros entendamos que no todos los que siguen a Jesús lo siguen a Él, sino que siguen la providencia que Jesús entrega. Y Jesús se dio cuenta. Jesús es Dios. ¿Qué es lo que es Jesús? Dios. Digamos más fuerte, Jesús es Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué Jesús es Dios y hay que gritarlo tanto? Por las falsas doctrinas. Para algunos Jesús es un ángel. Para algunos Jesús es un profeta. Para algunos Jesús es uno de los que manifiesta la gloria de Dios, pero no tiene mucha relevancia. El hijo del carpintero. Jesús es Dios. Amén. Mi Padre y yo una sola cosa somos, dice la palabra. Y como nosotros somos seguidores de Cristo, ¿qué tenemos que decir? Mi Padre y yo una sola cosa somos. Amén. ¡Aleluya! Pero acá se acabaron los aplausos. Lo que sigue la palabra. Se acabaron los aplausos. Y no se sienta nadie ofendido. Dice, si alguno, porque es la palabra de Dios, Amén. al remitente, hermano, a él. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, ponelo allá, así el nene no lo alcanza, lo ponen ahí, amor. Sí, eso, lo ponen ahí en el alfolí, entonces
no rabean con el bebé. Nah, el cielo santo. Entonces, si alguno viene a mí, esto está en vivo, hermano, va a salir así como, así sale, gloria a Dios. Ya los que me siguen en YouTube ya saben cómo es esto, ya nos conocen a todos nosotros. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermana, sonría que Dios, amén, amén. Y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir esto? Dice que Dios es un Dios malo, que yo tengo que andar peleada con mi mamá y mi papá. En este contexto, la palabra aborrecer significa amar menos. No es que no ame. Dios nos mandó a amar. Pero si usted ama más a su esposo, a su esposa, usted ama más a sus hijos, ama más su propia vida, usted queda descalificado para ser un discípulo de Cristo. Amén. Si mi esposo no va a la iglesia, yo voy. Porque yo amo más a Dios que a mi esposo. ¡Aleluya! Dice la palabra de Dios que dos estarán en un lecho. Uno será tomado y el otro será dejado. Porque esto es una cuestión de tener una relación personal con el Padre. Amén. Hay muchas mujeres y muchos hombres que se han perdido esperando que el esposo llegue a la casa de Dios. Vino Cristo y los encontró fuera de la casa de Dios, alabando a los dioses de la mujer que no se quería arrepentir y perdieron su salvación. Amén. Dice, si no aborreces más, no, si no voy con mis hijos, yo no voy al culto. Te vas a perder. Porque dice el Señor que Él es primero en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Él es primero. Entonces, si tú no amas menos que a Cristo, a tu esposa, no estás apto para entrar al reino de los cielos. Amén. ¿Quieren creer? ¿Sigo? Amén. ¿Sigo? ¿Sigo? Aleluya. Santo. Entonces, el 14:27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. Cuando Jesús hablaba las parábolas a las grandes multitudes que lo seguían, las multitudes no entendían nada. Porque la revelación del Padre solamente venía sobre el Hijo y sobre los seguidores del Hijo. Si tú quieres tener revelación, aleluya. Si tú quieres tener revelación, tienes que honrar al Hijo. Si tú quieres tener revelación, la revelación dice en las parábolas, dice que la multitud no entendía lo que Jesús le estaba hablando. Pero dice que esas parábolas Jesús iba a los discípulos y se las revelaba a ellos. Por eso que la revelación no es pan cotidiano para cualquiera. Es para aquel que toma la cruz todos los días de su vida y le sigue al Rey. ¡Aleluya! Entonces dice, discípulo, dice, tome su cruz. ¿Cuál es tu cruz? La enfermedad que Satanás te puso. ¿Cuál es la cruz? Ese dolor que nunca sale, se arranca de tu corazón. ¿Cuál es tu cruz? El Señor dice que no te detengas por tu cruz, sino que te la eches al hombro y camines en pos de Él. Entonces están aquellos que dicen, no, si Dios no me prospera, si Dios no me sana, si Dios no me bendice, si Dios no me da la mujer que yo quiero, si Dios no hace esto por mí, yo no los voy a seguir.
¿Y para cómo te quieren predicar? ¿Para cómo es, hermano, su nombre? Jonathan. Jonathan, ¿no quieren predicar? Cuando Jesús dijo, toma tu cruz. Mira, el pastor tomó su cruz. Al principio de los tiempos de esta iglesia, los hermanos son grandotes así porque Dios planifica todo. Son grandotes y parecen patobica, ¿viste? Así. Lo agarraban al pastor y se lo llevaban arrastrando a la pieza. Porque el pastor se descompensaba en pleno culto. Él tomó su cruz y siguió a Cristo. Hoy él goza de perfecta salud, aunque el diagnóstico médico diga otra cosa. Amén. Jesús le dijo, el profeta le dijo muy bien a la viuda, ¿qué es lo que tiene? Y tengo esta cosita, dice, con eso me basta y me sobra para hacer grandes cosas con mi vida. Él es Dios, Él es Dios, aleluya, Él es Dios. Entonces, yo me acuerdo de la hermana acá, la hermana Carmen. Ay, qué manera, qué dolores de cabeza. Estábamos en una casa de paz y vieron que nada se transformaba, todo eso. Ay, santo, mi alma te da. Los hijos seguían igual. Pero ella, como decía, yo decía, soltalos. Y ella así, pac, soltalos, pac. Hasta que Dios lo hizo, dice, si no es con amor, es con dolor. El dolor de las costillas le hicieron que ella dejara a sus hijos y resulta que sus hijos eran capaces, che. Resulta, se entera la hermana Carmen que tenía hombres y mujeres